Bueno, la veo. Bueno, hola. Vamos arrancando. Vamos arrancando. Okay. Bueno, nosotros vamos a presentar el taller el día de hoy. Bueno, tenemos un caso clínico que es motivo de consulta por dolor abdominal de un paciente de 4 años que ya tenía un diagnóstico previo de síndrome nefrótico corto resistente desde los 2 años. Él actualmente cumple tratamiento con ciclosporinas, acude por un cuadro de fiebre de 38,6 el máximo registro de 48 horas de evolución. Además, la mamá dice que hace 24 horas se sumó dolor abdominal agudo asociado a 2 vómitos de tipo alimenticio y de porciones desligadas. En este caso, ¿qué más te preguntaría? Ciclosporina. Recibe ciclosporina porque era córtico resistente en el tratamiento. No, la mamá refiere que espontáneamente arrancó con la fiebre y después comenzó con el dolor abdominal, sumado a los vómitos y las deposiciones desligadas. Un dolor tipo cólico, de leve a moderado, a nivel de flancos. La mamá no le administró ningún medicamento, así que cuando lo vimos en la guardia, le administramos analgésico y como que el dolor iba a mejorar. ¿Tiene alguna posición alimentaria? No. Bueno, la mamá, lo que le preguntamos a la mamá cuando había hecho PIS y no había registrado PIS en los últimos 6 meses. Estaba tolerando, pero como había tenido vómitos, la mamá no le quería dar más litio. Negativo. Sí. Cuando... Ok. Los antecedentes personales son... Sí, es importante también preguntar sobre los antecedentes personales del paciente. Era nacido a término, un embarazo controlado, tenía las serologías negativas, tenía un screening normal. El único antecedente importante que tenía es el síndrome nefrótico diagnosticado en el 2022. Le habían realizado lo que es la biopsia y tenía las vacunas completas. Estaban constatadas también las vacunas especiales debido a su patología de base. Y como antecedentes familiares, tenía un padre con hipertensión, una hermana y una madre previamente sana. Bueno, el examen físico fue valorado con regular estado general, tenía 2 ruidos de 4 focos, estaba taquicárdico, tenía 136 al momento del ingreso, taquipnéico 36 respiraciones por minuto, tenía un leve tiraje supraesternal, tenía regular entrada de aire, se le hizo la percusión, era mate a nivel de columna vertebral y en ese momento estaba saturando 99. En lo que es el abdomen, era un abdomen distendido, también matidez en el nivel del flanco, o sea, la percusión era blanda, depresible, era dolorosa la palpación como lo habíamos comentado, pero no se palpaban visceromegalias y se evidenciaba lo que era onda cíclica leve. A nivel de miembros inferiores, especialmente tenía una fobia positiva, generalmente el edema se lo valoró infrapopliteo y tenía edema escrotal y los pulsos eran presentes, simétrico y tenía relleno capilar. Y ahí lo que había preguntado Isa tenía igual de ese síndrome. ¿Le preguntarían algo más? ¿Darían algo más en ese momento en la guardia? Sí. Tenemos primero lo que habíamos dicho, un peso. En la guardia se le pesó, tenía un peso de 17,5 kilos.
y la mamá refirió que asistió a un control de salud hace 15 días que había pesado 16 kilos, con una ganancia de 1,5. Y tenía una TA de 180, de 120-80, que lo presentaríamos y era más el percentil 95 para la edad. Con todo esto que acaban de escuchar, ¿algún diagnóstico se te presenta por la mente? ¿Sí? Voilà. Bien, ¿qué más? Con todos estos signos y síntomas, estaba febril, tenía compromiso respiratorio, edemas, tenía edemas, sí. ¿Algo más que se les ocurra? Perfecto. Bien, ¿algo más? Infecciosa, exacto. ¿Está bien? Nos planteamos algunos diagnósticos diferenciales. Una insuficiencia respiratoria aguda baja, neumonía con derrame bilateral, una gastroenteritis por los vómitos y un abdomen agudo sintomático, ¿no? Y la peritonitis de tipo igual. Muy bien. Estando en la guardia, ¿qué exámenes solicitaría? Ok, nosotros lo primero que hicimos, que era lo más rápido que se obtiene en la guardia, hicimos una tierra reactiva con una densidad de 1025, un pH de 6, 2 curas de 2 cruces de proteínas y le ingresamos una orina completa que estaba pendiente el resultado. Después, ¿ustedes qué más pedirían? Terminó siendo PIS. Okay. ¿Y qué esperan encontrar en el laboratorio? Bien. Perfecto. Radiografía de tórax, ¿algo más? Contigo, perfecto. ¿Qué cultivo? No le gusta la animales para ver si la sabe. Si está dando, no bebé los animales. Bien. Bueno, lo que hicimos fue un hemograma, una química y un estado hacia base. Dentro de la química lo que tenía, bueno, tenía el hemograma con 24.000 glóbulos blancos, con segmentados 58, linfos 38, monocitos de 4, una hemoglobina 13,8 y 510.000 plaquetas. Y en la química lo que tenía alterado eran las proteínas, las albúminas, tenía una albúmina de 1 y en el estado hacia base tenía un ionograma de 132, 4,3, 106. Como dijeron, también lo que solicitamos fue una radiografía de tórax y una ecografía abdominal y una pleural también por esta matriz, lo que tenía en la columna vertebral. En la radiografía de tórax, ¿alguien quiere decir que encuentran? O sea, tiene que enviarnos. Están borrados los senos. ¿Cómo es la placa de tórax? La placa de frente completa. Que tiene sí. Bien. Y nada. Bien. Tiene imágenes. Y esto nos sugiere un derrame. Sí, lo que nos había llamado la atención también en la placa era que tenía un poco más de aumento del tamaño del corazón. Y bueno, en la ecografía abdominal informaba líquido libre en cavidad abdominal, líquido particulado, y en la ecografía pleural se observaba una conexión anecoica entre pleura visceral y parietal de más o menos de 20 milímetros. Con todo esto que acaban de escuchar, se les ocurre un síndrome, bueno, ya lo dijeron, es el síndrome cíclico de hematosis en el paciente. Y resumiendo, tenemos a un paciente febril con derrame pleural bilateral y la citis. En contexto sería el síndrome cíclico de hematosis. Ahora nos vamos a centrar un poco a definir la teoría y vamos echando cosas que le haríamos o no a este paciente, ¿sí?
Como definición de síndrome nefrótico, tenemos que es una glomerulopatía primaria, que es una de las más frecuentes acá en la pediatría, y se caracteriza por una proteinuria de más de 40 miligramos por metro cuadrado y por albuminemia de menos de 2,5 gramos de decilitro, y puede tener edemas, dislipidemias y alteraciones endocrinas. Generalmente la proteinuria se va a manifestar como una lesión del podocito que causa la pérdida de la permeabilidad selectiva en la barrera de filtración glomerular al paso de las proteínas a través del capilar glomerular. Y centrándonos un poco en el concepto del síndrome cístico edematoso, debemos definir qué es la cantidad normal de líquido en la cavidad peritoneal. Esto se van a retener también líquidos en otras partes, en diferentes lugares subcutáneos. Esto se va a producir por una desregulación de fluidos entre el sodio y el cuerpo causado por cualquier enfermedad. En este caso, lo que es el síndrome nefrótico, pero también puede ser causado por insuficiencia cardíaca o lo que es una afectación del hígado, ¿no? O del sistema hepático. Se producen lo que es diferentes alteraciones en las tensiones hidrostáticas, ortóticas y la función renal. Ahora, Ok, también como para definir lo que tenía el paciente, que tenía una anasarca, es una acumulación generalizada grave de líquido en el espacio intersticial que se produce por aumento de la filtración capilar, cuando la filtración capilar supera el líquido eliminado a través del drenaje linfático. Esto se puede producir por aumento de la presión hidrostática intravascular, por aumento de la permeabilidad en la barrera endotelial o por la disminución de la presión oncótica dentro del capilar o la presión oncótica que cambia del estado de baja proteína. Y dentro de las principales complicaciones de la anasarca tenemos la incapacidad para caminar debido a un edema escrotal, que era lo que tenía el paciente, o vulvar severo en caso de las mujeres, una dificultad respiratoria con grandes derrames pleurales o asitis masiva, que también tenía el derrame pleural el paciente, y la asitis que pueden perjudicar el movimiento diafragmático, y una descomposición tisular y celulitis. bien, un momento, hacemos pausa en este paciente y, bueno, acá ya nos dijeron un poco cómo lo abordarían. Dijeron hemocultivos, por 2, algo más, una paracentesis, perfecto. Le harían urocultivo, perfecto. ¿Lo medicarían? ¿No lo medicarían? ¿Qué harían? Sí. ¿Le pondrías algo especial o...? No, él no tenía antecedentes, ¿no? Ya Tenía el síndrome nefrótico, diagnosticado en 2022. no había No, infectológicos no. ¿Qué le pondríamos? Bien, perfecto. Entonces, bueno, Sí, aquí era que teníamos una duda que quisiéramos que la doctora nos ayude sí. sobre la paracentesis. Si bien habían algunos artículos como que decían que se hacía paracentesis en las PBE, aquí prácticamente no es lo que se hace, ¿no? Perdón. Soy Verónica Bravo, una de las médicas de planta del servicio. Y con respecto a lo que vos me preguntás, mira, si uno ve la literatura, siempre la indicación es la paracentesis. Pero la realidad es que si uno dice, bueno, ¿por qué no? Porque tiene bajo rescate. Realmente es menos del 3% del rescate del germen, a diferencia de los cultivos, de los hemocultivos. Entonces no es una práctica habitual. Además de que uno sabe la prevalencia de las infecciones, la mayoría de las veces es el neumococo, con lo cual, con la clínica, con ecografía que nos muestre líquido particulado, el dolor abdominal, obviamente el antecedente, en general nosotros asumimos, si el chico tiene dolor abdominal, fiebre, laboratorio que sea de riesgo y tiene una ecografía con líquido particulado, lo asumimos como una peritonitis bacteriana espontánea y paciente y se ve. No lo hacemos acá y no lo hacemos en ninguna otra institución. Sí, era porque habíamos encontrado muchos artículos más orientados como la cirrosis, más que la peritonitis, y bueno, también los generaba. No sé si, a ver, yo no te puedo hablar de la historia de la medicina, no sé si antes se hacía o se practicaba. Pero, por ejemplo, yo tengo pocos años de haber salido de nefróloga y en el hospital Garrahan tampoco era una práctica habitual. Y si uno lee, una de las cosas por las que se fundamenta es esto, es que en la paracentesis hay al bajo rescate, a diferencia de lo que tienes con los hemocultivos. Entonces, entre la clínica y el hemocultivo se asume con
Por lo que se tiene la clínica es una película. Perdón, y en los pacientes que suelen hacer la repetición, porque como yo he tenido pacientes, porque siempre como que se repite que a 2 semanas internan a su fecha y terminan haciendo la firma y no sé si eso tampoco. La respuesta es no, porque ya sabés que no lo hemos usado. Pero sí, por ejemplo, yo creo que vos hablas de una paciente Díaz, Ángeles, que es una niña con un necrótico córtico resistente, que en algún momento la conducta que se decidió fue expectar, porque realmente la chica hacía un dolor abdominal que duraba un día y después no tenía más clínica. Y lo que hacía era celulitis en la piel. ¿Te acordás que, no sé si te acordás, en algunas de las internaciones, la chica empezaba con dolor abdominal y a las horas, de las 4 horas, encontrábamos las placas celulíticas. Igual se cubría, se cultivaba y se tendría como se persona. Pero yo no lo asumíamos como una peritonitis realmente, sino que tenía esto, que la precaución que tenía era hacer después las celulitis en la... Bueno, sí, debemos tener en cuenta que un paciente con síndrome nefrótico tiene mucho mayor riesgo de desarrollar infecciones bacterianas. Esto se debe porque tiene concentraciones plasmáticas bajas de la inmunoglobulina G, porque se altera lo que es la barrera sería capilares o oncóticas. La barrera de filtración. De filtración como durar. Sí. Ahí. ¿Se imaginan o han leído los gérmenes comunes o bacterias más comunes que se rescatan en estos pacientes? Neumococos, perfecto. Bien, ¿a otro que se les ocurra? Bien. Bien. Tenemos las bacterias más comunes que se presentan en este paciente, son el Staphylococcus pneumoniae, en segundo orden la Escherichia coli y en tercero el Haemophilus. Generalmente se usa el tratamiento, lo que es la cefalosporina de tercera generación, que acá son las personas, muchas veces se completa con amoxicilina, pero en un total de 10 días, cuando se daban de alta en casa. Esto se da una explicación o refiere que es por la alteración de la ozonificación de la pérdida de la ozonificación de las bacterias que pueden penetrar lo que es la barrera de filtración glomerular. Después, continuando con el tratamiento, también está controvertido la administración de líquidos, cuándo sí y cuándo no. Dentro de la restricción de líquidos es una ingesta de líquidos a un volumen equivalente a las pérdidas insensibles que tuvo el paciente, que es más la producción de orina que dará como resultado la estabilización del peso del paciente sin una mayor producción de edema. Y acá tenemos dos leyes según lo que tenga el paciente de hipovolemia o no hipovolemia. Tenemos primero la teoría de Underfield, que es la proteinuria más el catabolismo de la renal de la albúmina. Esto va a aumentar la síntesis hepática, por lo tanto va a producir una hipoalbuminemia, que era el caso de nuestro paciente. Tiene descenso de la presión oncótica plasmática más la fuga de líquido vascular al espacio intersticial. Y esto va a producir hipovolemia, va a producir también un estímulo del sistema renina-angiotensina aldosterona y de la ADH, va a producir la retención de agua y sodio y a la vez va a llevar a un edema. Y tenemos otra teoría, que es la teoría de overflow, que es una alteración en el balance del tubular renal, que va a causar una retención renal de sodio y de agua, con un incremento de la resorción en la zona de unión del túbulo contorneado distal con el colector, por una hiperactividad de los canales. Y esto va a hacer que los canales epiteliales de sodio en el borde luminal y de la bomba sodio-potasio ATPasa va a producir hipervolemia, supresión del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y esto va a aumentar la presión oncótica, la presión hidrostática, las alteraciones de las fuerzas de Stalin y una fuga de líquidos en el espacio intersticial, y esto también a su vez va a generar un edema. Bien, con esto dicho, vamos a definir cuándo usar líquidos, diuréticos y furosemida en conjunto solos de cada paciente. Líquidos o diuréticos se deben usar cuando los pacientes tienen edemas graves, que son incapacitantes, ¿sí? Y cuando tienen un volumen intravascular normal o aumentado. Y dentro de esto debemos definir el PENA, que es la filtración de sodio, mayor a 0,2. Cuando encuentren esto en un paciente, ustedes van a tener que indicar furosemida, ¿sí? Para que vayan quedando claro, porque vamos a preguntar más adelante qué hacemos con nuestros pacientes, ¿sí? El siguiente. Bueno, enfrente la acción.
Y cuando, en el caso de cuando se administra albumen y glucosemia, son pacientes con edema e hipovolemia que tengan edemas incapacitantes. Bueno, lo que había hablado de la hipovolemia intravascular, que se puede presentar con taquicardia, vasoconstricción periférica o oliguria, y en este caso el pena tiene que ser menos del 0,2%. Yo lo diría entonces que ese chico, ¿qué predominaría como mecanismo en este paciente? ¿El underfill o el overfill? El overfill. No, el underfill, perdón. Bueno, estos casos que están aquí son una indicación de la perfusión de albúmina. Se deben indicar en pacientes que tienen hipovolemia, una clínica con taquicardia, hipotensión arterial, aquellos que tienen estos edemas incapacitantes y los que tienen restricción respiratoria debido por el edema pericárdico o ya sea por la citis peritoneal que hace compresión del diafragma. Se hace lo que es una infusión intravenosa de albúmina que es por ensal de 0,5 a 1 gramo por kilo, administrado durante 4 horas. Se debe en conjunto administrar lo que es la furosemida a 1 por kilo y se hace a la mitad de la dosis y si es necesario al final, después de verificar lo que es el balance del paciente. No, en general se hace las dos veces. Se pone a la mitad y al final de la... Bueno, y como tratamiento general, tenemos una dieta normoproteica que generalmente incluye 1 o 2 gramos kilo día, una restricción del sodio y una moderada de líquidos. Generalmente decía que no se podía administrar fluidos endovenosos, solamente se administran cuando son imprescindibles y como habíamos hablado de la furosemida o la albúmina. Bien, continuando con nuestros pacientes, obtuvimos el resultado de la orina, que tenía una densidad 2020, tenía el pH de 6, estaba limpia, había proteínas 2 cruces y tenía lo que es unos glóbulos blancos de 0 a 1, glóbulos rojos de 5 a 8 y tenía el pena mayor a 1%. La química de la orina tenía una proteinura de 2830 y este índice de proteinura de 7,6. Con esto, ¿qué le haríamos a nuestro paciente? Con estos resultados y con lo anteriormente hablado. Le administramos furosemida sola, furosemida con albúmina, líquidos. Furosemida sola. ¿Quién botas puro solar? Todo ahí. ¿Quién puro y albúmina? ¿Quién nada? Nada estaba de guardia en Perú. Y la placa de guerra La placa de guerra que tenía aumento del tamaño del corazón. o sea, que no dice características. Y ahí cómo sabemos si es porque el aumento del intravascular, porque está bien lo que dice ella, Claro. o porque tiene derrame pericárdico, y ahí vemos una imagen grande, no porque realmente sea el intravascular aumentado, sino porque tiene derrame pericárdico. Con lo cual, vale hacer el importante programa. Nosotros en general le hacemos a los chicos que están internados con edemas refractarios, no les quiero cortar porque después, bueno, los chicos que en general vemos que tenemos que pasar albúmina y furo, son chicos que son crónicos córticos resistentes, que tienen edemas refractarios y que suelen estar internados en la sala. En esos pacientes usamos el ecocardio para ir valorando cómo viene lo del derrame pericárdico. Ah, sí, Sí, haría las sí, sí, que O sea, no es la primera urgencia, sino de claro, tal cual. En general, no, por eso a lo mejor lo que quería era después, cuando terminemos, charlar un poco esto de los pacientes nefróticos córticos sensibles, corticoresistentes, cuáles son los que ustedes ven cuando consultan a la guardia o los que van a ver con edemas refractarios. Pero bueno, yo lo que me refería es que en general los chicos que están en nefro son chicos que son nefróticos córticos resistentes, que tienen edema refractario, que a lo mejor ya no están con inmunosupresión y que andan por la vida hecho una bola. Y que andan a lo mejor por consultorio, los tenemos con diuréticos, y a veces si no responden con el diurético, se internan para el pasaje de algún furo, si tienen alguna indicación, como que tengan mala mecánica respiratoria, o que tengan acidez de presión, o que tengan el escroto muy aumentado de tamaño, con riesgo de laceración, entonces tiene indicación de pasar algún furo.
Entonces lo que te decía era esto, que también hacemos el control con ecocambio para ir siguiendo su respuesta por el derrame pericardio. A mí me pasó en una guardia hace no mucho, hace 2 años, vino una chica crónica resistente, que no andaba con nada, con dificultad respiratoria, con una placa como siempre, presión aumentado, sin requerimiento de oxígeno, se interna porque había tenido un registro de fiebre, una paciente ya conocida, bueno, ¿qué se pide? A la mañana siguiente, le hacemos un ecocardio, uy, pero esta siempre se interna así, le hacen el ecocardio y tenía riesgo de taponamiento cardíaco. Entonces, si se interna, si tiene antecedentes de edema refractario, que está sin tratamiento y eso, hay que seguir. Bueno, y con los pacientes, como tenía lo que es el pena mayor 1%, estaba con el líquido intramuscular normal y no estaba hipovolémico, se hizo solo tratamiento con furosemida a 1 miligramo por kilo y el paciente respondió. Comenzó con diuresis, con ritmo diurético y bajó de peso con mejoría del edema presente, ¿no? Y continuó tratamiento con ceftriaxona a 80 miligramos por kilo por día y lo completó por 10 días. Perdón. ¿Con qué parámetro tomamos para decir que un paciente respondió el pasaje del duro? Sí, bueno. ¿Siempre que? No, tengo que ir, pero... Claro, vamos a ir con tu idea, salió 45. Creo que se Sí, tengo una cara se levanta bien, ¿no? y después enseñar en cuanto al porcentaje de ingresos que tiene que estar y después, como para mencionar algunas de las complicaciones que tenemos, son las infecciones que pueden tener un abdomen agudo, una peritonitis primaria, aquí el germen más frecuente del estreptococo neumonía y en segundo lugar la coli. Una neumonía, infecciones cutáneas como erisipela, celulitis por estreptococo y estafilococo, y también mencionaba mucho la varicela, que generalmente en los pacientes que reciben tratamiento inmunosupresor en los últimos de 3 a 6 meses y tienen signos de varicela, deben ser internados para recibir tratamiento con aciclovir endovenoso. Bien, y existen otras complicaciones también en el síndrome nefrótico, infecciones, tromboembolias, y la vamos a nombrar un poco, ¿sí? En cuanto a la tromboembolia, esta se asocia a un estado de hipercoagulabilidad debido a trombosis y anomalías hemostáticas. Incluye unos niveles reducidos de la trombocitopenia, 3, proteína S libre y el plasminógeno. Unos niveles elevados de las proteínas procoagulantes, el plasminógeno y factores 5 y 8. ¿Qué es antitrombina 3? Sí. Donde dice trombocitopenia 3. Antitrombina 3. Es antitrombina 3. Bien, perfecto. Y un aumento de la activación plaquetaria. Y la prevención del tratamiento y la prevención de las complicaciones, generalmente por de las complicaciones también es la hipertensión arterial, que se van a tratar con dietas o varados, enalapril o losartán. Y para las complicaciones tromboembólicas, generalmente lo que se recomienda es evitar el reposo, corregir la hipovolemia, contraindicar funciones arteriales o venosas profundas, evitar lo que son catéteres centrales y perfusiones endovenosas innecesarias, y también se les agrega tratamiento con ácido acetilsalicílico, generalmente a 50 a 100 miligramos por día, o anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. Y también se les agrega tratamiento anticoagulante cuando tienen una hipoalbuminemia menor a 2 gramos de decilitro, fibrinógeno mayor a 6 gramos litro, antitrombina 3 menor al 70% y los dímeros D generalmente mayor a 1000 nanogramos sobre mililitro. Y en estos pacientes el INR objetivo es de 2 a 3 hasta alcanzar la albúmina que sea mayor a 2 gramos de decilitro. Muchas gracias. Pregunta, sí. Bueno, si no hay preguntas, yo hablo un poco de esto de la complicación de la
Les digo lo que se hace en la práctica. Es muy discutido la anticoagulación primaria o secundaria. El chico que tuvo antecedentes de embolismo, de trombosis, no hay duda, hay que anticoagular. El chico que nunca tuvo, tendría que cumplir criterios, como también mencionaron ustedes. Lo que se hace en la práctica, lo que nosotros hacemos es solamente el dosaje de anticoagulante 3, no medimos el resto. Obviamente, el volumen la tiene, chicos que tienen un anticoagulante resistente, que le van a afectar, o sea, que cumplen todos esos criterios, y lo único que pedimos es anticoagulante 3. Con un valor menor del 50%, empezamos la anticoagulación. Muy fácil. Eso quería decir. Y obviamente los que tienen factores de riesgo, la hiperperitosis, chicos que están mucho tiempo internados, son pacientes que realmente le ponemos la anticoagulación. Entonces, si ustedes ven la bibliografía, no está del todo recomendable. ¿Sí? O sea, son pacientes muy particulares que tienen factores de riesgo a los que les vamos a anticoagular. Después, al que tuvo el antecedente de trombo, ese seguro va a estar anticoagulado. Eso con respecto a las complicaciones trombóticas. Con respecto a lo que quería decirles esto, porque seguramente ustedes lo van a ver mucho por guardia, pregúntenme si no, el chico, a ver, cuando uno habla de un síndrome nefrótico, tiene que saber lo que nos va a dirigir el pronóstico, la conducta y la evolución del chico, es si responde o no responde al corticoide. Entonces, el chico córtico sensible, que va a tener buen pronóstico, que no va a evolucionar a la cronicidad, que probablemente puede ser, hay un porcentaje de chicos que pueden ser recadores frecuentes o pueden ser córtico dependientes. Cuando uno habla de pacientes recadores frecuentes, son aquellos que tienen más de 2 recaídas en 6 meses o más de 3 recaídas en un año. Por ahí son pacientes que ustedes no van a ver mucho por la guardia, a veces van directamente a nefro o van al consultorio, están recaídos, uno les inicia la medicación y es como, por decir de alguna manera, son los nefróticos buenos, ¿sí? Los que tienen mejor evolución y mejor pronóstico. Después están los corticodependientes. ¿Por qué menciono esto? No sé si lo dijeron en el caso. Siempre que ustedes vean un paciente nefrótico, una de las cosas que uno se tiene que preguntar a la madre es qué tratamiento está haciendo, qué inmunosupresión está recibiendo, si está recibiendo corticoides, cuándo fue la última vez que recibió el corticoide, para que eso definir si tenemos que poner un corticoide antiestrés. Entonces, después están los corticodependientes, lo mismo, chicos que a lo mejor estuvieron mucho tiempo con corticoides y uno tiene que ponerle alguna medicación ahorradora de corticoides para evitar las infecciones, las internaciones y las epidemias. Y después todo esto que ustedes están hablando, generalmente lo vemos en los pacientes con síndrome nefrótico córtico resistente. Entonces, cuando hablamos que lo hablábamos con Julio el otro día, cuando hablamos de síndrome nefrótico córtico resistente, ustedes ya de entrada tienen que preguntar, ¿saben? ¿Es córtico sensible o es córtico resistente? Si es córtico resistente, es un chico que tiene que sí o sí estar biopsiado. Los córticos sensibles no se biopsian. Esto también debatido, por ahí algo que dice, bueno, no, si yo le voy a poner un ahorrador de corticoides, le voy a poner cofenolato, o le quiero poner metaprolimo, qué sé yo, quiero ver cómo es la biopsia para ver si puedo usar esa medicación. Puede ser que a un nefrótico córtico dependiente, por ahí lo vean biopsiado, pues lo puedan decir, que dicen, no, no se tiene que biopsiar. A lo mejor alguno decide, no, voy a biopsiar porque voy a cambiar la medicación. Puede ser. Pero el nefrótico córtico resistente, sí o sí tiene que estar biopsiado. Nosotros tenemos que saber el tipo de histología que tiene y también para poder saber si la medicación que está indicada, que es los inhibidores de la calcineurina, los podemos usar o no. Entonces, el chico tiene que estar biopsiado y lo otro que también solemos hacer, que por suerte se hace acá en el hospital, es el estudio genético. Entonces, a ver si tiene estudio genético, el nefrótico resistente con biopsia tal, con estudio genético tal. ¿Está medicado o no está medicado? Después, todas las complicaciones que ustedes mencionan acá, lo solemos ver en ese tipo de pacientes. Ahora ellos no votan por nefro, pero bueno, ¿ninguno votó por nefro? No. No sé si en algún momento viste a los pacientes nefróticos así, bueno, que los que ustedes van a ver internados en la sala son precisamente a estos pacientes, a los córticos resistentes, que a lo mejor ya se les bajó el pulgar, o sea que ya no respondieron a ninguna inmunosupresión, o que tienen un estudio genético que es positivo, que no tiene sentido si tienen alguna mutación genética, de darle inmunosupresión porque agregarle efectos colaterales sabiendo que el chico no va a responder. Son los chicos que solemos ver en la sala internada, que están en contextos de refractarios, que usamos el pasaje de aluminio puro. También está descrito el uso de los triple bloqueo de los 3 diuréticos. También los tenemos que hacer internados, salvo pacientes muy puntuales que ya no tienen otra alternativa. Los mandamos por ambulatorio, pero uno siempre que tiene que estar muy atento a la hipercalemia, a que no hagan hipovolemias crónicas, que nosotros por el uso del diurético prolongado buscamos de curia renal. Eso. ¿Dónde termina?
en diálisis temprana. Pero está bien que lo preguntes, porque en 5 o 10 años, en general, no, esto no es matemático, pero el chico que es corticoresistente, en 5 o 10 años, la evolución siempre es hacia la cronicidad. Chicos que van más rápido, más lento. Nosotros en ese momento entramos en algo que se llama el tratamiento conservador. Es decir, yo ya, ese chico, les voy a poner un ejemplo, ¿no? Paciente nefrótico corticoresistente, que estuvo recibiendo ciclosporina por un tiempo, respondió y después deja de responder. Le hacemos el estudio genético, se hace el estudio genético y tiene una mutación. Digo, una mutación de la nefrina. Entonces, a este chico no le voy a dar más inmunosupresión, porque lo único que hago es agregarle el factor de riesgo para las infecciones. ¿Sí? Entonces, no va a haber más con inmunosupresión, es el que va a entrar en tratamiento conservador. Cuando digo tratamiento conservador, probablemente en la entrada y salida del hospital para pasaje al melifuro, o en algún momento se acomode y ande con el triple bloqueo, funcione por un largo tiempo. Lo que vamos viendo después es que la creatinina aumenta y termina en la cronicidad. ¿Por qué es importante esto que yo les menciono? Es decir, bueno, tienen que sí o sí los pacientes nefróticos tener el estudio genético para la diálisis o el trasplante, sobre todo para el trasplante. ¿Por qué? Porque si el chico se llega a trasplantar y tiene un estudio genético que dice que tiene la mutación de la leucocina, le ponemos el nuevo riñón y ese paciente no va a recaer, ¿sí? No tiene riesgo de recaída y no tengo que hacer un tratamiento previo al trasplante. Pero, si pongo otro ejemplo de paciente, un paciente que le hacemos estudio genético y no tiene ninguna mutación, yo sé que ese paciente tiene un síndrome nefrótico inmunomediado, ¿sí? O sea que tiene alteración en linfocitos T, linfocitos B, hay un factor que no está tampoco de todo, como se dice, estudiado, pero que es un factor que aumenta la probabilidad de la membrana basal glomerular, que hace que los pacientes pierdan las proteínas, o sea, tienen un factor circulante. Ese chico va al trasplante y ese chico tiene riesgo de recibir o no tiene riesgo de recibir. Tiene riesgo de recibir. Entonces, ese chico que va y dice, no, mirá que tiene el estudio genético negativo, es el chico que uno le va a hacer el tratamiento, pero y que a pesar de eso puede mejorar. ¿Sí? Entonces, por eso es importante saberlo. Pero bueno, la pregunta es si van a la clase. ¿Se hace espectroscopia clínica? Cuando no responden a nada, cuando está en albúmina puro no mejora, cuando hacemos el triple bloqueo y no responde, entonces lo llevamos nosotros a la cronicidad. Lo que uno espera es que en el tiempo evolucione a la cronicidad, pero no suele pasar. Suele pasar que tenés con el triple bloqueo, vas a hipercalemia, nunca hacen caer el filtrado, entonces en ese momento se decide darle el ibuprofeno, pero que tampoco decimos, bueno, no le damos el ibuprofeno y hay chicos que están un año con ibuprofeno, no, Díaz Ángeles estuvo con ibuprofeno y tuvo 1000 internaciones, creo que ahora recién, después de casi más de un año, realmente ya está con el filtrar. Obviamente, dejan de filtrar, dejan de proteínas, se matizan y sí. No, que terminan en la cronicidad, o sea, entre 5 a 10 años desde que empiezan a evolucionar, obviamente el chico empieza con estadio 1 de enfermedad crónica y van evolucionando, en todo ese tiempo van con tratamiento conservador, se van agregando cosas, ¿no? Bueno, está estadio 1, estadio 2, empiezan con el glucoyetina, pero por anemia que no responde, después empiezan con alteraciones del metabolismo poco cálcico, ya en estadio 3, 4, y ya tienen un filtrado menor de 10, esos chicos que entran a diálisis. ¿Hay muchos pacientes o no? No, tenemos un sesgo, por suerte. Tenemos un sesgo porque, claro, el 90% de los nefróticos son corticosensibles. Pensá que son un 10% que son los que vemos acá, en el garcha, en la nacionalidad. ¿Cómo? Que ya les ponemos la cara de... Claro, pero sí, por suerte siguen siendo la mayoría corticosensibles. Cuando hablamos de los corticosensibles, hablamos de histologías de cambios mínimos y que los chicos que tienen el nefrótico córtico resistente, la histología más frecuente es la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Esto es un poco, lo que les digo, es un poco anecdótico. ¿Por qué? Porque actualmente se cree que la glomerulosclerosis focal y segmentaria es la evolución final de un cambio de límites. Una lesión histórica que empezó así, que se presenta después como una glomerulosclerosis focal y segmentaria, y ahora lo que determina mucho más la terapéutica del chico, la evolución, es si responde o no responde al corticoide.
puede ser un chico que responda al corticoide y que si uno le hace la biopsia, ¿no? Hay un porcentaje de chicos que tienen proliferación mesangial difusa y chicos que pueden tener glomerulosclerosis focal y segmentaria y que respondan al corticoide, y viceversa. Entonces es como que uno lo tiene que biopsiar porque tiene la histología, porque vemos el túbulo para el inicio de tratamiento, pero hay en algunos lugares que es discutido si se tiene que biopsiar o no. En algunos lugares de Europa directamente se hace el estudio genético. Ni siquiera les interesa saber cómo está la histología. Nosotros actualmente seguimos haciendo biopsia renal y el estudio genético. No a todos los pacientes, porque bueno, a veces no, pero en algunos lugares del mundo directamente se plantea que la necesidad de la biopsia en estos pacientes no responde al corticoide. Vos pedís qué tipo de histología tiene, lo que nos importa es el estudio genético para el tratamiento. Una de la pregunta.